Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron en este día sábado? Bueno, recién puedo conectarme a pasar el tema de hoy porque en la mañana tuvimos las actividades del último día de los 10 días de clamor, hablando sobre el Espíritu Santo. En la mañana tuvimos nuestra comunicación con el Señor y luego fuimos a la iglesia a adorar, a alabar al Señor, a cantar, a estudiar su palabra y a poder estar en comunión unos con otros los hermanos. Entonces el tema de hoy es el Espíritu Santo y la vida eterna, que es el último tema de los 10 días de oración. Y hoy hablamos de Mateo 25 del 1 al 4. En Mateo 25 del 1 al 4 te voy a mostrar en la Biblia, aquí, tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Y allí dice lo siguiente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Esta es una de las parábolas que Jesús cuenta. Y ustedes dirán que tiene que ver esto con el Espíritu Santo. Bueno, te cuento que las 10 vírgenes, o sea, las 10 mujeres puras, significan pureza. Y después estamos hablando de que están a la espera del novio, que el novio está por llegar. Entonces ellas toman sus lámparas y van hacia la espera del novio. Pero ¿qué pasa? Hay 5 que toman sus lámparas y llevan consigo una vasija con aceite extra, pero hay otras que no lo hacen. Entonces tú te preguntarás qué tiene que ver, y es que el aceite significa el Espíritu Santo, la lámpara, la palabra de Dios, la Santa Biblia, y las vasijas es nuestro carácter. Entonces, dice que esperaron y se hizo tarde, y la Biblia nos dice que como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces dijeron, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Recuerden que esto es una parábola. Entonces asociamos estas ilustraciones con su significado. Y por eso acá vemos que las prudentes dicen para las insensatas que no pueden darles del aceite porque si no se les van a apagar sus lámparas. Así que ellas tienen que ir y buscar sus aceites, porque ellas no habían hecho providencia. Por eso eran insensatas, porque no tuvieron la sensatez de llevar aceite extra por si se demoraba más de la cuenta. Ese aceite, que significa que es el Espíritu Santo, nos dice que el Espíritu Santo nosotros lo obtenemos a medida que lo pedimos. Tenemos que pedir el Espíritu Santo para poder tenerlo con nosotros. Por eso que estas insensatas no lo tenían, porque ellos no habían pedido más aceite. Se conformaron con el aceite que tenían. Pero como siempre, cuando uno prende una lámpara, al consumirse el aceite, se va, se termina y el fuego se apaga. Si nosotros no queremos dejar apagar el fuego del Espíritu Santo, si no queremos dejar apagar el amor de Cristo en nuestros corazones, si no queremos dejar apagar que Dios dirija nuestra vida, tenemos que cada día alimentarla con el estudio de la palabra de Dios, con la oración, con el contacto con otras personas, contándole lo que significa Cristo en nuestras vidas y por supuesto también, muy importante, seguir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, el cual Él no te obliga, Él te deja que tú escojas qué lado querés estar, si con Él o no con Él. No hay 3 caminos, hay solo 2, o estás con Dios o no estás. Y entonces acá, estas insensatas después, dice la Biblia, después llegaron también, dice, ¿qué pasó? Entraron a la boda cuando llegó el novio. Y entonces, ¿quién era ese novio? Cristo, viniendo en las nubes. Aquellas que estaban preparadas entraron con el novio, pero las que no estaban preparadas no pudieron entrar. ¿Y saben lo que les dijo el Señor?
Pero él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Esto lo tenemos en la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25, del versículo 1 al versículo 13. Entonces, ¿cuál es lo que sacamos de acá? Que tenemos que cada día pedir del Espíritu Santo, consagrar nuestras vidas a Dios, hacer la voluntad del Señor que nos dice su palabra. Su palabra, como dice Salmos, es la Biblia. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Santa Biblia es la palabra de Dios. Es con ella que me tengo que guiar, no con lo que me dice un pastor en el frente, ni con lo que me dice un hermano, una hermana, sino con la palabra de Dios. Sí voy a la iglesia, sí escucho, pero todo tiene que estar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Siempre que alguien te lea la Biblia, ten tu Biblia en mano, comprueba que lo que te está diciendo es de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Nosotros no tenemos que tomar en cuenta todo lo que escuchamos, sino sacar lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos conducirá a toda verdad. ¿Eso cómo puede ser? Cuando lo pedimos. Recuerda, pide cada día al Espíritu Santo para que te dirija y te ilumine cuando estás estudiando la palabra del Señor. Prepárate, porque Cristo viene pronto. Seamos como las 5 prudentes y no como las insensatas o imprudentes que quedaron y el Señor les dijo, no os conozco, porque no tuvieron la necesidad de buscar, de llevar ese aceite extra, que ese aceite es el Espíritu Santo, que podamos cada día pedir del Espíritu Santo para ser dirigidos por Él. Que Dios te bendiga y recuerda, busca a Cristo antes de que sea demasiado tarde, porque Cristo está en las nubes, está para venir, y el que quiera estar con Él va a hacer provisión de lo que el Señor nos pide, y el que no va a quedar. Que Dios te bendiga, un abrazo, nos vemos pronto.